Yo soy Juan, y estas son historias de terror que te harán helar la sangre. Apaga las luces, ajusta tus audífonos y acompáñame a recorrer un camino hacia lo desconocido. Estas historias no son simples cuentos, son relatos que se esconden entre la realidad y la pesadilla. Pero ten cuidado, porque cuando te adentras en las sombras, nunca sabes si podrás volver. ¿Estás listo? Entonces comencemos. La puerta cerrada. Marta se había mudado a un apartamento pequeño y viejo, pero perfecto para ella. Sin embargo, había algo extraño en el lugar. Una puerta al fondo del pasillo, justo al lado de la cocina, estaba cerrada con llave y no había forma de abrirla. Ni siquiera el casero podía explicarlo. En los primeros días, Marta apenas notó su presencia, pero entonces comenzaron los ruidos. Al principio eran pasos lejanos, como si alguien caminara dentro de esa habitación. Luego, golpes suaves, como si algo estuviera intentando salir. Marta decidió ignorarlo, pensando que solo eran ruidos de un edificio viejo. Pero cada noche los sonidos se volvían más insistentes, más cercanos. Una noche se despertó al escuchar el sonido de algo arrastrándose detrás de la puerta. Al acercarse encontró una hoja de papel deslizada por debajo. En el papel estaba escrito: «Por favor, ayúdame». Marta, aterrada, llamó a un cerrajero. El hombre intentó forzar la cerradura, pero cuando introdujo sus herramientas, algo lo empujó violentamente hacia atrás. Se negó a intentarlo de nuevo y salió corriendo, dejando a Marta sola con su creciente miedo. Al día siguiente, Marta decidió marcharse. Empacó sus cosas y salió del apartamento. Pero al llegar al edificio, el portero la detuvo con una pregunta que la dejó helada. ¿Cómo estaba la señorita que vivía con usted? No la he visto bajar en semanas. Marta no tenía compañera de cuarto. Antes de irse definitivamente, Marta regresó una última vez al apartamento para buscar algo que había olvidado. La puerta estaba abierta. Dentro solo encontró un espejo cubierto de polvo. Al mirarlo vio su propio reflejo, y detrás de ella una figura que nunca había estado ahí. Dicen que nadie volvió a alquilar ese lugar. Pero si pasas frente al apartamento en una noche silenciosa, puedes escuchar un susurro que dice: «Por favor, no te vayas». El camino al cementerio. Elena siempre había oído rumores sobre el cementerio viejo de su ciudad. Era un lugar que todos evitaban al caer. La noche, pero para ella, no era más que una superstición. Una noche, al salir tarde del trabajo, decidió tomar un atajo que pasaba justo por ahí. Lo que empezó como un simple camino se convirtió en el paseo más aterrador de su vida. El cementerio estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna. Elena caminaba rápidamente, pero el sonido de pasos detrás de ella la hizo detenerse. Miró hacia atrás, pero no había nadie. Pensó que era su imaginación hasta que escuchó un leve susurro. Elena, su nombre pronunciado con una voz ronca y arrastrada. Se congeló. Comenzó a correr, pero los susurros se volvieron gritos y las sombras de las lápidas parecían alargarse persiguiéndola. En su desesperación tropezó y cayó frente a una tumba abierta. Dentro vio algo que la dejó paralizada. Su propia foto, clavada en la madera del ataúd. Antes de que pudiera reaccionar, sintió unas manos frías que la sujetaron por los tobillos y la arrastraron hacia la tumba. Elena despertó en su cama al día siguiente con el cuerpo cubierto de tierra y marcas de dedos en los tobillos. Desde ese día evitó el cementerio, pero cada noche encontraba su foto en diferentes lugares de su casa con un mensaje escrito detrás: «Aún no es tu momento». El espíritu de la Candelaria en el barrio. La Candelaria, uno de los más antiguos y emblemáticos de Bogotá, existe una historia que ha sido transmitida de generación en generación, pero pocos se atreven a hablar de ella en voz alta. La leyenda cuenta que una joven llamada Isabel vivió allí hace más de 80 años. Una mujer hermosa y carismática que tenía un novio que la adoraba con toda su alma. Pero su vida cambiaría para siempre una noche de lluvia. Isabel esperaba con ansias la llegada de su prometido, quien había prometido visitarla en la festividad de la Virgen de la Candelaria. Sin embargo, la noche fue cayendo y él nunca llegó. Desesperada, Isabel decidió salir a buscarlo, pese a la tormenta que azotaba la ciudad. Caminó por las empedradas calles de la Candelaria, su vestido blanco empapado y su corazón lleno de incertidumbre. Los vecinos aseguran que la vieron cruzar la plaza principal bajo la tenue luz de las farolas, buscando a su amado. Sin embargo, nunca regresó. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en la entrada de un antiguo convento, donde había caído de rodillas, aparentemente buscando una respuesta divina. La leyenda dice que murió de frío, con el corazón roto, esperando una promesa incumplida.
Desde entonces, en las noches de lluvia, muchos aseguran haber visto una figura vestida de blanco, caminando por las calles empedradas de la Candelaria, buscando a su amado. La presencia se hace más fuerte cerca de la iglesia de la Candelaria, y aquellos que se atreven a acercarse aseguran escuchar sus lamentos, como si el alma de Isabel aún vagara por el barrio, esperando ser liberada de su dolor eterno. Algunos cuentan que si la ves a lo lejos no debes llamarla ni acercarte, porque si lo haces, ella te llevará consigo, buscando compañía en su eternidad de tristeza. La dama de blanco en el cerro de Monserrate, el cerro que se alza majestuosamente sobre Bogotá, es uno de los lugares más visitados por turistas y locales. Con sus vistas panorámicas y su iglesia, es un sitio de paz y devoción. Pero detrás de su belleza y tranquilidad se esconde una historia espeluznante que pocos se atreven a contar. La leyenda habla de una joven llamada Catalina, que vivió en Bogotá en el siglo XIX. Catalina era una joven de familia noble, conocida por su belleza y su bondad. Un día, un joven oficial del ejército la vio mientras paseaba por las colinas cerca de Monserrate. Él se enamoró a primera vista y tras semanas de cortejos ambos se comprometieron. Sin embargo, antes de la boda, el joven oficial fue llamado al campo de batalla, dejando a Catalina esperándolo. Los meses pasaron y las cartas del joven comenzaron a llegar con menos frecuencia. Catalina, cada vez más preocupada, subía al Polno Toesil, cerro de Monserrate, para orar y pedir por su amado. Su fe nunca flaqueó, aunque la ansiedad y la tristeza comenzaban a consumirla. Un día, cuando finalmente llegó una carta, el mensaje fue devastador. Su prometido había muerto en combate. Devastada por la noticia, Catalina subió al cerro por última vez, esperando encontrar consuelo en la tranquilidad del lugar. Nadie sabe con certeza qué sucedió aquella noche, pero a la mañana siguiente su cuerpo fue encontrado al pie de la iglesia de Monserrate, con una expresión de desesperación en su rostro. La gente del pueblo decía que se había arrojado desde lo alto del cerro, incapaz de soportar el dolor de perder a su amado. Desde entonces, los lugareños aseguran que en las noches más frías se puede ver a una mujer vestida completamente de blanco, caminando por los senderos del cerro, buscando algo que ya no puede alcanzar. Si te atreves a acercarte, algunos cuentan que sentirás un frío insoportable y escucharás un susurro pidiendo compañía. Aquellos que se atreven a mirar, en sus ojos dicen que se pierden en un abismo de tristeza infinita, y aquellos que lo hacen nunca regresan. El Pozo de los Lamentos, en un pequeño caserío de la región del Cauca, escondido entre cafetales y montañas, existe un pozo al que los habitantes evitan acercarse. Lo llaman el Pozo de los Lamentos. A primera vista parece un pozo común, rodeado de hierba alta y musgo, pero quienes se atreven a mirar en su interior aseguran que es un portal al horror. La historia cuenta que hace más de un siglo, una mujer llamada Rosa vivía cerca del pozo. Era conocida por su bondad y belleza, pero también por su mala suerte en el amor. Su esposo, un hombre celoso y violento, sospechaba que ella le era infiel. Una noche, cegado por la ira, arrastró a Rosa hasta el pozo y la arrojó al fondo, acusándola de traición. Los gritos de Rosa resonaron durante horas antes de desaparecer, y los vecinos, aterrados, encontraron el cuerpo días después. Desde entonces, aseguran que el espíritu de Rosa quedó atrapado allí, condenado a llorar su tragedia por la eternidad. Al caer la noche, quienes pasan cerca del pozo dicen escuchar sollozos y voces que piden ayuda. Algunos incluso han visto una figura vestida de blanco con el rostro desfigurado caminando entre los cafetales. Pero lo más aterrador es lo que ocurre si te atreves a asomarte al pozo. Se dice que verás tu propio rostro reflejado, pero no como eres ahora, sino como serás el día de tu muerte. Los ancianos del caserío advierten a los curiosos que nunca se acerquen al pozo al anochecer, porque Rosa, consumida por el dolor y la rabia, busca compañía para aliviar su eterna soledad. El Hospital de las Sombras en el corazón de Bogotá, abandonado entre modernas construcciones, se encuentra un hospital que durante décadas atendió a miles de pacientes. Durante el auge de su funcionamiento, era conocido por sus médicos competentes y sus tratamientos avanzados. Sin embargo, en sus últimos años, el lugar ganó una reputación siniestra debido a los extraños sucesos que ocurrieron dentro de sus muros. La historia más conocida es la de una enfermera llamada Claudia. Era joven y dedicada, pero las largas horas y el estrés comenzaron a afectarla. Una noche, tras una jornada especialmente difícil, Claudia desapareció sin dejar rastro. Al día siguiente, sus compañeros encontraron una de sus zapatillas en el ala psiquiátrica del hospital, un área que había sido clausurada años atrás debido a una tragedia. Los trabajadores del hospital comenzaron a escuchar pasos en los pasillos vacíos,
risas apagadas en habitaciones cerradas y voces que murmuraban sus nombres. Algunos pacientes afirmaban haber sido atendidos por una enfermera de cabello oscuro y uniforme antiguo que desaparecía al instante. Cuando el hospital cerró definitivamente, los rumores se intensificaron. Los vigilantes nocturnos aseguraban ver sombras que cruzaban los pasillos y sentir presencias frías detrás de ellos. Uno de ellos, aterrado, renunció después de encontrar un expediente médico en blanco con su nombre en el encabezado. Se dice que el hospital quedó atrapado en un ciclo de dolor y muerte alimentado por las almas que nunca encontraron descanso. Hoy el edificio permanece cerrado, pero quienes pasan por allí aseguran que las luces de los pasillos a veces se encienden y las ventanas muestran figuras que no deberían estar allí. Si te atreves a acercarte, escucharás el eco de pasos y sentirás el peso de miradas invisibles, como si el hospital aún estuviera lleno, pero no de vivos. El páramo de las almas errantes, en lo más alto de las montañas de Boyacá, donde los páramos se extienden como un mar de neblina, existe un lugar del que los campesinos prefieren no hablar. Le llaman el páramo de las almas errantes, un sitio donde el frío parece calar hasta los huesos y el viento susurra nombres que nadie recuerda. La leyenda comenzó hace siglos, cuando un grupo de mineros intentó cruzar el páramo en busca de oro. Los hombres, guiados por la codicia, ignoraron las advertencias de los lugareños, quienes les dijeron que respetaran el terreno, pues estaba consagrado a los espíritus ancestrales. Los mineros se rieron, pensando que eran cuentos para asustar a los forasteros. Al caer la noche, la niebla se hizo tan densa que apenas podían ver a unos pocos metros de distancia. Pronto, comenzaron a escuchar pasos a su alrededor, aunque no podían ver a nadie. Uno de ellos gritó, señalando algo en la distancia. Figuras humanas caminaban entre la niebla, pero sus movimientos eran torpes, casi antinaturales. Desesperados, los mineros intentaron encender una fogata, pero el viento apagaba cualquier intento de calor. Uno a uno comenzaron a desaparecer. Primero fue el más joven, quien salió a buscar agua y nunca regresó. Luego, el líder del grupo, quien aseguraba haber visto una sombra negra siguiéndolo de cerca. Al amanecer, solo quedó uno de ellos. Encontrado por un pastor días después, estaba al borde de la locura, murmurando palabras incoherentes sobre ojos que brillaban en la oscuridad y voces que lo llamaban por su nombre. Antes de morir, aseguró que las almas de los mineros ahora vagaban por el páramo, condenadas a buscar aquello que nunca debieron desear. Los viajeros que se atreven a cruzar el páramo dicen que en las noches más frías pueden escuchar el lamento de las almas perdidas y ver luces danzando en la niebla. Pero cuidado, porque si sigues esas luces nunca volverás. La Casa de los Susurros, en el centro de Medellín, escondida entre modernas construcciones, se encuentra una antigua casona que ha resistido el paso del tiempo. Sus paredes agrietadas y sus ventanas polvorientas cuentan una historia que muchos prefieren olvidar. Le llaman la Casa de los Susurros, y quienes han entrado en ella juran que jamás volverían a hacerlo. La casa perteneció a una familia adinerada a principios del siglo XX. Según los vecinos de la época, el padre era un hombre severo y controlador, que mantenía a su esposa y a sus hijos encerrados la mayor parte del tiempo. Los gritos que salían de la casa eran frecuentes, pero nadie se atrevía a intervenir. Una noche, todo quedó en silencio. No se volvió a ver a la familia, y la casa quedó abandonada. Años después, un joven periodista, intrigado por las historias, decidió investigar. Entró a la casona con una linterna y una grabadora, decidido a descubrir qué había sucedido. Al principio, todo parecía tranquilo. Las habitaciones estaban llenas de muebles cubiertos por sábanas y el aire era pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero a medida que avanzaba, comenzó a escuchar susurros. Al principio pensó que era el viento, pero las voces se hicieron más claras. Decían su nombre. Llegó al sótano, donde encontró una vieja puerta de madera. Cuando la abrió, vio algo que nunca podría olvidar. Figuras oscuras que se movían en las esquinas, sus ojos brillando como carbones encendidos. Una de las figuras se le acercó y el periodista salió corriendo, dejando atrás su grabadora. Cuando recuperó el valor para escuchar la grabación, solo había un sonido. Su propio nombre repetido una y otra vez, como si las paredes mismas de la casa lo llamaran. Desde entonces, la casa permanece cerrada, pero quienes pasan por allí aseguran escuchar susurros en el aire. Algunos incluso dicen que si te detienes demasiado tiempo frente a ella, sentirás que alguien te observa desde las ventanas vacías. El silbón sigue vagando por la selva, atrayendo a los incautos con su silbido. Pero ten cuidado. Si alguna vez lo escuchas, no corras, porque cuanto más lejos crees estar,
más cerca estará él. El niño del puente del diablo. En un pequeño pueblo de Antioquia, rodeado de montañas y ríos, se encuentra un viejo puente de piedra conocido como el Puente del Diablo. Su nombre proviene de las numerosas leyendas oscuras que giran en torno a él, pero ninguna es más aterradora que la historia del niño perdido. Cuenta la tradición que hace décadas, un grupo de niños solía jugar en las inmediaciones del puente, corriendo por el río y escondiéndose entre los árboles. Uno de ellos, Miguelito, de apenas 7 años, era conocido por ser travieso y desobediente. Una tarde, mientras los demás regresaban a casa, Miguelito decidió quedarse un rato más en el puente, lanzando piedras al agua y riendo solo. El sol comenzaba a ocultarse cuando el silencio de la noche empezó a cubrir el lugar. Miguelito, sin miedo alguno, seguía jugando cuando de pronto escuchó una voz que provenía de debajo del puente. «Ven aquí, Miguelito. Te tengo un regalo». El niño, curioso, se asomó al borde del puente. No vio a nadie, pero la voz volvió a llamarlo, esta vez con un tono más urgente. Al mirar con más atención, distinguió una figura encorvada, con ojos amarillos que brillaban en la penumbra. Era un hombre extraño, vestido con ropas negras y un sombrero amplio que ocultaba su rostro. Miguelito, fascinado, comenzó a bajar hacia el río. Cuando estaba a punto de llegar, el extraño se levantó y extendió una mano huesuda hacia él. Fue entonces cuando el niño sintió un terror indescriptible. Trató de correr, pero era demasiado tarde. Los lugareños encontraron sus huellas al día siguiente, que terminaban abruptamente en la orilla del río. Miguelito nunca apareció. Desde entonces, los habitantes del pueblo aseguran que en noches sin luna se puede escuchar el sonido de risas infantiles en el puente, seguidas de un susurro que llama por tu nombre. Si te atreves a responder, dicen que el hombre de ojos amarillos aparecerá para llevarte al mismo destino que Miguelito. La monja del claustro abandonado en el corazón de Cartagena, entre las estrechas calles empedradas del centro histórico, se encuentra un antiguo claustro que lleva décadas abandonado. Construido en el siglo XVII, albergaba a una pequeña orden de monjas que vivían bajo estrictas reglas de aislamiento y oración. Pero entre todas ellas, la hermana María era conocida por su extraña conducta. María era una mujer reservada, que rara vez hablaba con las demás. Pasaba la mayor parte del tiempo en la capilla, rezando y murmurando palabras incomprensibles. Las otras monjas comenzaron a preocuparse, especialmente cuando comenzaron a encontrar símbolos extraños dibujados en las paredes de su celda. Una noche, los gritos de María despertaron a todas las hermanas. Corrieron hacia su habitación, pero cuando abrieron la puerta, la encontraron vacía. Las ventanas estaban cerradas y no había señales de que hubiera salido. Sin embargo, en el suelo encontraron marcas profundas, como si alguien hubiera sido arrastrado con violencia. Al día siguiente, el cuerpo de la hermana María fue encontrado en el pozo del claustro. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y en sus labios aún se podía distinguir un rastro de sangre. El sacerdote del convento declaró que había sido poseída por un espíritu maligno y ordenó cerrar el pozo para siempre. Años después, el convento fue clausurado y abandonado, pero los relatos sobre la monja continuaron. Los guardias nocturnos de la zona aseguran haber visto a una figura vestida de hábito caminar por los pasillos vacíos con la cabeza inclinada y las manos juntas en oración. Pero al acercarse descubren que su rostro es una calavera cubierta por un velo. Se dice que si escuchas el sonido de campanas en el silencio de la noche, no debes mirar hacia el claustro porque la hermana María puede estar cerca. Si te encuentra, te obligará a rezar con ella, para siempre. El enigma de la casa de las dos ventanas. En un rincón apartado de un pueblo en Santander, donde las montañas se mezclan con la niebla, existe una antigua casa conocida por los habitantes como la Casa de las Dos Ventanas. Los más jóvenes solo conocen su historia de boca de los ancianos, quienes aseguran que la casa guarda un terrible secreto, uno que ha perdurado por generaciones. La leyenda comienza con un hombre llamado Gabriel, quien, en busca de tranquilidad y alejarse de los problemas en la ciudad, decidió mudarse a la casa de campo que se encontraba en la ladera de la montaña. El hombre se sintió atraído por la paz que emanaba el lugar y, sin pensarlo mucho, se instaló allí, sin conocer las extrañas historias que rodeaban el sitio. Al principio todo fue normal. La casa, aunque antigua, era acogedora, y Gabriel disfrutaba de las noches solitarias mientras escuchaba el canto de los grillos y veía cómo la luna iluminaba la cima de la montaña. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Durante las primeras noches notó que, a través de las dos ventanas del salón principal, podía ver figuras que se movían en la distancia, pero al mirar más de cerca, desaparecían. Lo que más le inquietaba era que no importa cuántas veces mirara,
Las figuras siempre se reflejaban en ambas ventanas, pero jamás en el mismo lugar. Un día, decidió investigar el pasado de la casa y se enteró de una tragedia ocurrida allí, muchos años antes. Una joven llamada Elena había vivido en esa misma casa y su prometido, un hombre apuesto llamado Andrés, desapareció misteriosamente antes de su boda. A lo largo de los años, Elena esperó el regreso de su amor, mirando constantemente por las dos ventanas de la casa, pero Andrés nunca volvió. Los habitantes del pueblo decían que al final Elena había enloquecido por la espera y murió en la casa sin haber visto a su prometido una vez más. Desde entonces, algunos aseguraban que las dos ventanas eran un portal hacia la angustia y el dolor, y que las figuras que se reflejaban en ellas eran las almas perdidas de los que nunca regresaron. Una noche, cuando Gabriel estaba solo, sintió un frío intenso y escuchó susurros provenientes de la casa. Al mirar hacia las ventanas, vio las figuras de una mujer y un hombre que lentamente se acercaban. Era Elena y Andrés, atrapados en un ciclo interminable de espera y dolor. Gabriel, paralizado por el miedo, no pudo moverse. Las figuras se desvanecieron ante sus ojos, pero él nunca volvió a salir de la casa. Aquellos que intentaron encontrarlo, al día siguiente solo hallaron una silla vacía frente a las ventanas, con una mirada aterrada reflejada en los cristales. La Llorona del río Magdalena. A orillas del río Magdalena, en una pequeña aldea de Cundinamarca, se cuenta una historia tan espantosa que muchos evitan siquiera acercarse al río durante la noche. Es la historia de la Llorona, pero en esta versión la leyenda tiene un giro oscuro y aterrador. Hace muchos años, en el corazón de la aldea, vivía una mujer llamada Manuela. Era conocida por su gran belleza y su dulce carácter. Estaba casada con un hombre al que amaba profundamente y con quien tenía 2 hijos pequeños. La vida parecía perfecta, pero el destino tenía otros planes. Una tarde, el marido de Manuela partió hacia la ciudad para un viaje de negocios. Sin embargo, el viaje duró más de lo esperado y la joven madre comenzó a sentirse sola. Las noches se volvieron largas y oscuras, y el ruido del río que pasaba cerca de su casa parecía resonar en su mente, amplificando su angustia. Una tarde, mientras caminaba por la orilla del río con sus hijos, Manuela escuchó el sonido de pasos detrás de ella, seguidos de voces susurrantes que le pedían que los acompañara. Al volverse no vio a nadie, pero el susurro siguió, insistente, como si la llamaran hacia las aguas. En su desesperación por encontrar a su esposo, Manuela, en un arrebato de locura, abrazó a sus hijos y se arrojó al río, buscando consuelo en las aguas profundas, pero nunca volvió a salir. Los aldeanos encontraron su cuerpo flotando al día siguiente, pero lo peor de todo fue que los niños jamás aparecieron. Algunos dicen que el espíritu de Manuela regresó del río, condenada a llorar la pérdida de sus hijos. Desde entonces, por las noches, aquellos que se acercan a la orilla del río aseguran escuchar su lamento, una mujer que grita el nombre de sus hijos pidiendo perdón por su error fatal. Quienes han tenido el valor de caminar cerca del río, después del anochecer cuentan que a veces pueden ver una figura vestida de blanco flotando cerca del agua, con los brazos extendidos buscando a sus hijos. Algunos, al escuchar sus lamentos, aseguran que sienten un escalofrío recorriéndoles la espalda y, lo peor de todo, que en ocasiones la figura se acerca demasiado y sus ojos vacíos los miran fijamente. Se dice que, si te encuentras con ella, será demasiado tarde para escapar, porque la Llorona te arrastrará con ella al río. La leyenda de la curva de la muerte. En una carretera oscura y solitaria que conecta a Bogotá con un pequeño pueblo en los Andes, se encuentra una curva conocida por los lugareños como la curva de la muerte. Esta peligrosa sección del camino ha sido el escenario de innumerables accidentes fatales a lo largo de los años, y los habitantes de la zona cuentan que no todo lo que sucede allí puede explicarse con razones terrenales. La historia más conocida de este lugar tiene como protagonista a Camilo, un joven repartidor que trabajaba transportando mercancías desde la ciudad hacia los pueblos vecinos. Una noche, cerca de la medianoche, Camilo regresaba a casa después de un largo día de trabajo. Había escuchado las historias sobre la curva, pero no les prestaba demasiada atención. Aceleró su motocicleta mientras escuchaba el eco del motor reverberar en las montañas. Cuando llegó a la temida curva, vio algo que le hizo frenar en seco. Una mujer vestida completamente de blanco estaba de pie en el borde del camino, con su larga cabellera negra cubriendo parcialmente su rostro. Camilo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero pensó que quizás se trataba de alguien que necesitaba ayuda. Sin pensarlo mucho, detuvo su motocicleta a pocos metros de ella. ¿Está bien, señorita?, preguntó con voz temblorosa. La mujer levantó lentamente la cabeza
y Camilo vio que sus ojos eran completamente negros, como dos pozos vacíos. Antes de que pudiera reaccionar, ella levantó una mano pálida y señaló hacia la carretera. Una voz fría y lejana susurró en su oído: «Cuidado, vienen por ti». De pronto, una ráfaga de viento helado lo envolvió y la figura de la mujer desapareció ante sus ojos. Atemorizado, Camilo subió rápidamente a su motocicleta y arrancó a toda velocidad, tratando de alejarse de la curva lo más rápido posible. Pero al girar la cabeza para mirar por el espejo retrovisor, vio algo que lo hizo gritar. La mujer estaba sentada detrás de él, aferrándose a su cintura con manos huesudas y frías como el hielo. Perdió el control de la motocicleta y salió disparado contra un árbol. Cuando recuperó la conciencia, estaba rodeado de paramédicos y policías. Una mujer mayor que vivía cerca del lugar se acercó a él mientras lo subían a la ambulancia. «Tuviste suerte de sobrevivir, hijo. Esa mujer, no todos pueden escapar de ella. Hace años murió aquí mismo cuando un camión la atropelló. Desde entonces no deja que nadie pase por esta curva sin recordar su tragedia». Esa noche Camilo juró no volver a tomar esa carretera jamás. Pero los habitantes del pueblo cuentan que en las noches de luna llena aún se puede escuchar el motor de una motocicleta, seguido de un grito desgarrador que se pierde en la distancia. El silbón de la selva amazónica. En lo más profundo de Pelentos, la selva amazónica colombiana, existe una leyenda que pocos se atreven a mencionar en voz alta. Hablan de una figura alta y delgada, con ojos rojos como brasas, que vaga por los ríos y caminos en busca de almas para llevar al más allá. Lo llaman el silbón, y su presencia está marcada por un escalofriante silbido que aumenta de intensidad conforme se acerca. La historia que se cuenta sobre él comienza con un grupo de expedicionarios que decidieron adentrarse en la selva para buscar oro y riquezas ocultas. Entre ellos estaba Julián, un hombre ambicioso y arrogante que no creía en supersticiones. Mientras preparaban su campamento cerca de un río, uno de los guías locales les advirtió: «No hagan mucho ruido esta noche y sobre todo si escuchan un silbido no respondan. Si lo hacen será su fin». Los hombres rieron, descartando la advertencia como una simple historia para asustarlos. Sin embargo, cuando cayó la noche, un silencio sepulcral cubrió la selva. Incluso los animales parecían haber desaparecido. Fue entonces cuando Julián escuchó el primer silbido, largo y agudo, que parecía venir de entre los árboles. «¿Lo escucharon?», preguntó, pero ninguno de sus compañeros respondió. Todos estaban pálidos y mirando hacia la oscuridad con evidente temor. El silbido volvió, esta vez más cerca, y Julián, desafiante, tomó su machete y comenzó a caminar hacia el sonido. Sus compañeros trataron de detenerlo, pero él los ignoró. A medida que avanzaba, el silbido se hacía más fuerte y más agudo, como si lo estuviera llamando. Al llegar a un claro lo vio, una figura alta, esquelética, con un saco al hombro y una sonrisa macabra en su rostro. Julián trató de retroceder, pero sus pies parecían estar clavados al suelo. La criatura levantó el saco y lo abrió, dejando caer los huesos de sus víctimas anteriores al suelo. «Tú serás el próximo», dijo con una voz que parecía salir de las profundidades de la tierra. Julián gritó, pero nadie lo escuchó. Cuando los demás expedicionarios lo encontraron al amanecer, estaba tirado en el claro, con los ojos abiertos de par en par y la expresión de un terror indescriptible en su rostro. Desde entonces, los lugareños dicen que, condenada a llorar la pérdida de sus hijos. Desde entonces, por las noches, aquellos que se acercan a la orilla del río aseguran escuchar su lamento. Una mujer que grita el nombre de sus hijos pidiendo perdón por su error fatal. Quienes han tenido el valor de caminar cerca del río después del anochecer cuentan que a veces pueden ver una figura vestida de blanco, flotando cerca del agua, con los brazos extendidos buscando a sus hijos. Algunos, al escuchar sus lamentos, aseguran que sienten un escalofrío recorriéndoles la espalda, y lo peor de todo, que en ocasiones la figura se acerca demasiado y sus ojos vacíos los miran fijamente. Se dice que si te encuentras con ella, será demasiado tarde para escapar, porque la Llorona te arrastrará con ella al río, condenándote a un destino similar al suyo. El hombre de la sombra en la Quinta de Bolívar. La Quinta de Bolívar es uno de los lugares más históricos de Bogotá, un sitio lleno de recuerdos de la época colonial y de la independencia. En sus pasillos y jardines se puede sentir la presencia del pasado, pero hay algo más que se esconde entre sus muros. En las noches, algunos afirman haber visto una figura oscura moviéndose por la casa, una sombra que camina sigilosa, sin hacer ruido. La leyenda comienza con un joven llamado Esteban, quien trabajaba como jardinero en la quinta. Esteban era conocido por su dedicación al trabajo y su comportamiento reservado.
Sin embargo, después de cierto día, su actitud cambió. Comenzó a mostrarse más nervioso y aterrado, como si algo lo estuviera persiguiendo. Los otros trabajadores intentaron hablar con él, pero él siempre respondía que no quería hablar de lo que veía por las noches. Una noche, mientras recogía hojas en el jardín, Esteban se detuvo al escuchar unos pasos detrás de él. Al volverse no vio a nadie, pero sintió una presencia oscura que lo observaba. En ese momento recordó una antigua historia que había escuchado sobre un hombre que había sido ejecutado en la quinta durante la época colonial. Este hombre, según contaban, había sido un traidor que ayudó a los enemigos del país y su espíritu no descansaba, buscando venganza. Esa noche, Esteban decidió quedarse en el lugar a pesar de su miedo. Quería enfrentarse a lo que lo atormentaba. Lo que ocurrió a continuación fue aún más aterrador. Vio una figura negra, de aspecto humano, que se deslizaba por las paredes sin emitir sonido alguno. La sombra lo siguió hasta la entrada de la casa, donde desapareció como si nunca hubiera existido. Desde esa noche, Esteban nunca más fue visto en la quinta. Los vecinos aseguran que la figura de la sombra, la del traidor ejecutado, aún acecha la quinta de Bolívar. Los visitantes que se quedan hasta tarde en el jardín dicen haber sentido un frío inusitado y escuchar unos pasos que no pertenecen a nadie, acompañados de susurros apagados. Si te acercas demasiado, algunos aseguran que puedes ver una silueta oscura en las paredes, como si el hombre de la sombra estuviera observándote, esperando que hagas el mismo error que Esteban y te quedes para siempre con él. El monje errante del Cerro de Monserrate. El Cerro de Monserrate en Bogotá no solo es un lugar de peregrinación y espiritualidad, sino también un sitio cargado de misterio y leyendas. Entre las historias más impactantes se encuentra la del monje errante, una aparición que ha dejado helados a muchos visitantes y trabajadores del lugar. Se dice que en el siglo XVIII, un monje benedictino llegó al cerro para llevar una vida de penitencia y oración. A pesar de su devoción, el monje cayó en tentaciones humanas, rompiendo su voto de castidad con una mujer que subía regularmente al cerro a vender flores. Cuando sus superiores descubrieron el romance, lo expulsaron del monasterio y lo condenaron a un aislamiento completo. Desesperado y consumido por la culpa, el monje decidió quitarse la vida en una cueva cercana al santuario. Desde entonces, su espíritu parece vagar sin descanso por el cerro, buscando redención. Visitantes aseguran haber visto la figura de un hombre vestido con un hábito marrón, con una capucha que oculta su rostro, caminando lentamente por los senderos, especialmente al anochecer. Algunos relatan que al intentar acercarse a él para ofrecer ayuda, la figura simplemente desaparece, dejando un frío inusual en el aire. Lo más perturbador es el testimonio de los vigilantes nocturnos, quienes afirman que en la capilla, durante cientos de la madrugada se escuchan rezos y cantos gregorianos provenientes de ningún lugar. Una vez un trabajador narró que vio al monje arrodillado frente al altar, sosteniendo un rosario. Cuando le pidió que se identificara, la figura levantó la cabeza, dejando al descubierto un rostro descarnado y lleno de sufrimiento. El trabajador renunció al día siguiente. Hoy en día muchos suben al cerro con cautela, especialmente durante las noches, pues dicen que el monje errante sigue ahí, pagando sus culpas en el lugar donde buscó la paz y terminó encontrando su eterna condena. La novia de la estación central. En la estación central del ferrocarril en Bogotá, un lugar cargado de historia y recuerdos, existe una leyenda aterradora que se ha transmitido por generaciones. Se trata de la aparición conocida como la novia de la estación, una figura fantasmal que ha dejado perplejos a trabajadores y viajeros por igual. La historia cuenta que en los años 40, una joven llamada María estaba comprometida con un ferroviario llamado Miguel. Ambos planeaban casarse y empezar una vida juntos lejos de la ciudad. Sin embargo, la tragedia golpeó la víspera de su boda, cuando Miguel murió en un accidente laboral en las vías del tren. María, devastada por el dolor, decidió vestirse con su traje de novia y dirigirse a la estación, donde esperó toda la noche el regreso de su amado. Al amanecer, ya consumida por la desesperación, se arrojó frente a un tren en movimiento, perdiendo la vida instantáneamente. Desde entonces, hay quienes aseguran haber visto a una mujer vestida de novia caminando por los andenes de la estación, especialmente durante las noches lluviosas. Los vigilantes narran que la figura aparece repentinamente, con el vestido blanco desgarrado y manchado, mientras camina con la mirada perdida hacia las vías del tren. Los más valientes que han intentado hablarle afirman que ella simplemente se desvanece frente a sus ojos, dejando un aroma a flores marchitas en el aire. En una ocasión, un conductor del tren relató que vio a una mujer de blanco parada en las vías. Frenó de inmediato, pero cuando bajó a buscarla no encontró a nadie.
Lo que sí vio fue un ramo de flores, intacto en medio de las vías. Los lugareños aconsejan no quedarse demasiado tiempo en la estación durante la noche, ya que algunos aseguran que si escuchas el llanto de una mujer o el eco de un tren que no llega, podrías cruzarte con la novia de la estación y llevarte su tristeza eterna contigo. El fantasma de la hacienda fábrica de cemento Samper en el municipio de La Calera, Cundinamarca, se encuentran los vestigios de la hacienda fábrica de cemento Samper, un lugar abandonado que ahora está envuelto en misterio y leyendas. A mediados del siglo XX, este sitio era un centro de producción de cemento que albergaba a numerosos trabajadores y sus familias. Sin embargo, la tragedia golpeó un día cuando una explosión en uno de los hornos acabó con la vida de varios empleados. Entre ellos un joven llamado Rafael. Rafael era conocido por su dedicación y buen ánimo. Estaba a punto de casarse, pero su vida se truncó en el accidente. Se dice que murió atrapado dentro del horno, incapaz de escapar del fuego. Desde entonces, su espíritu no ha encontrado descanso. Visitantes que se aventuran a explorar las ruinas de la hacienda relatan haber visto a un hombre vestido con overol de trabajo, cubierto de hollín, caminando por los pasillos abandonados. Algunos han escuchado susurros que parecen provenir de las paredes, como si Rafael tratara de comunicarse. Lo más inquietante es que en las noches más silenciosas se escucha el sonido de máquinas encendiéndose, aunque la fábrica ha estado inoperativa por décadas. Un grupo de exploradores urbanos contó que, al entrar en una de las habitaciones más oscuras, vieron un par de ojos brillantes observándolos desde una esquina. Al intentar iluminar el lugar con linternas, la figura desapareció, pero dejaron atrás una intensa sensación de calor y un olor a quemado. Los lugareños evitan acercarse al lugar, afirmando que Rafael no solo busca compañía, sino también advertir a los vivos de los peligros de la negligencia. Dicen que si escuchas las máquinas en funcionamiento, significa que su espíritu está activo y que es mejor abandonar el lugar antes de que te conviertas en parte de su eterna condena. El niño del Puente del Común. El Puente del Común, una estructura colonial ubicada en Chía, Cundinamarca, ha sido testigo de siglos de historia, pero también es el escenario de una de las apariciones más aterradoras de la región. La leyenda habla de un niño que perdió la vida de manera trágica en las cercanías del puente y cuyo espíritu vaga por el lugar, atrapado entre este mundo y el más allá. En la década de 1930, un comerciante que viajaba con su hijo por el camino que conduce al puente fue atacado por bandidos. En medio del asalto, el niño trató de escapar, pero cayó al río y fue arrastrado por la corriente. Su cuerpo nunca fue recuperado. Desde entonces, quienes transitan por el puente durante la noche aseguran haber visto a un niño de aspecto pálido y con ropa vieja, parado a un lado del camino como si esperara a alguien que lo ayudara. Los conductores relatan que al pasar junto al niño sienten una mirada intensa, y algunos incluso han afirmado que el pequeño aparece en el asiento trasero de sus vehículos sin emitir sonido alguno. Lo más aterrador es que, al mirar por el espejo retrovisor, su rostro se transforma en una mueca de dolor antes de desaparecer sin dejar rastro. Los ciclistas que atraviesan el puente en la madrugada han escuchado sollozos y, en algunos casos, han sentido una pequeña mano helada que intenta sujetarlos. Una mujer contó que, al detenerse para observar el río, vio al niño parado en el agua, señalándola con insistencia. La mujer huyó despavorida, pero al llegar a casa encontró marcas de dedos pequeños en el polvo de la parte trasera de su bicicleta. El niño del Puente del Común es considerado un espíritu inquieto, buscando desesperadamente a su padre o quizás a alguien que lo saque de su tormento. Sin embargo, se dice que si intentas ayudarlo, podrías quedar atrapado con él, condenado a vagar por las aguas del río para siempre. ¡Oh! El pasajero fantasma de la avenida Circunvalar en Bogotá. Muchos taxistas han compartido la aterradora historia de un pasajero fantasma que aparece en la avenida Circunvalar, una carretera serpenteante que conecta el centro de la ciudad con los cerros orientales. Según los relatos, este evento siempre ocurre en las noches más frías y silenciosas, cerca de un tramo oscuro conocido por accidentes fatales. Un taxista llamado Álvaro contó que una madrugada lluviosa, mientras descendía por la avenida, vio a un hombre haciendo señas al borde del camino. Llevaba un traje gris mojado por la lluvia y parecía desesperado por transporte. Álvaro, sintiendo lástima, se detuvo y le permitió subir. El hombre habló poco, solo mencionó una dirección en el centro de la ciudad y se sentó en el asiento trasero. A lo largo del trayecto, Álvaro sintió un extraño escalofrío, como si el aire dentro del carro estuviera más frío de lo normal. Miró por el retrovisor y notó que el pasajero estaba completamente inmóvil, con la mirada fija en el paisaje. Al llegar a la dirección indicada, Álvaro se giró para avisarle, pero el asiento trasero estaba vacío.
Solo quedaban unas gotas de agua en el lugar donde el hombre había estado sentado. Al día siguiente contó la experiencia a otros taxistas en su base. Uno de ellos le explicó que no era el único en vivir algo así. Esa figura había sido vista antes y se trataba del espíritu de un hombre que murió atropellado en esa misma avenida años atrás. Dicen que su alma no encuentra descanso y sigue intentando llegar a casa, aunque nunca lo logra. La mujer de la calle desierta en Medellín, una de las historias más conocidas entre los taxistas, ocurre en la carretera que conduce hacia el corregimiento de San Antonio de Prado. Según los relatos, en las noches más oscuras, una mujer joven aparece pidiendo un taxi en un tramo particularmente solitario de la vía. Un taxista llamado Rubén contó que una noche, mientras él regresaba a la ciudad, vio a una mujer vestida con un vestido blanco parada en el borde de la carretera. A pesar de la extrañeza de su apariencia, parecía estar completamente sola en medio de la nada. Rubén decidió detenerse. La mujer subió al vehículo y con una voz suave le pidió que la llevara a una dirección en el centro de Medellín. Rubén intentó conversar con ella, pero sus respuestas eran cortas y evasivas. Lo que más le inquietó fue su piel extremadamente pálida y sus manos heladas cuando le pasó el dinero para pagar. Al llegar al destino, la mujer bajó rápidamente y desapareció en una calle oscura antes de que él pudiera darle el cambio. Curioso, Rubén decidió preguntar a los vecinos sobre la mujer. Uno de ellos le comentó que hacía varios años, en esa misma carretera, una joven había muerto en un accidente de tránsito cuando intentaba regresar a Medellín. Desde entonces, su espíritu aparece de vez en cuando, deteniendo taxis para llegar a casa. Rubén nunca volvió a aceptar pasajeros en esa zona, convencido de que lo que experimentó esa noche no era de este mundo. Otros taxistas también han afirmado haber recogido a la misma mujer, y todos coinciden en un detalle aterrador. Cuando limpian el asiento trasero después de la experiencia, encuentran una marca de humedad con forma de manos. El niño perdido de la Troncal del Caribe, en la oscura y solitaria Troncal del Caribe, que conecta a Santa Marta con Riohacha, los taxistas y conductores de carga han reportado durante años un inquietante encuentro con un niño que parece buscar ayuda. Según los relatos, este fenómeno ocurre a altas horas de la noche, especialmente en tramos rodeados de espesos manglares donde la visibilidad es casi nula. Luis, un taxista veterano que realiza viajes nocturnos por la región, contó que una madrugada, mientras conducía por un tramo desolado de la vía, vio a un niño pequeño, vestido con ropa vieja y descalzo, caminando lentamente por el borde de la carretera. Conmovido, Luis se detuvo y bajó la ventana para preguntarle qué hacía solo a esa hora. El niño, con una expresión inexpresiva, le pidió que lo llevara a donde está su mamá. Luis lo subió al asiento trasero y retomó su camino. Sin embargo, apenas había avanzado unos kilómetros cuando sintió un extraño escalofrío y notó, a través del retrovisor, que el niño había desaparecido. Frenó de golpe, bajó del carro y revisó todos los asientos, pero no había rastro de él. Días después, al compartir la experiencia con otros conductores, le contaron que esa aparición es recurrente. Se dice que el niño murió hace décadas en un accidente junto a su madre y su espíritu sigue vagando por la carretera en busca de ella. Quienes han tenido encuentros con él aseguran que tras verlo es común experimentar fallas mecánicas en los vehículos o incluso extrañas pesadillas durante semanas. El fantasma del puente Pumarejo, el icónico Puente Pumarejo, que cruza el L800, Río Magdalena entre Barranquilla y el municipio de Ciénaga, no solo es conocido por su majestuosidad, sino también por las inquietantes historias que lo rodean. Según los taxistas de la región, en las noches más oscuras, una figura femenina suele aparecer en la mitad del puente, deteniendo vehículos y pidiendo un aventón hacia la ciudad. Jorge, un taxista barranquillero, relató una experiencia que aún le quita el sueño. Una noche lluviosa, mientras cruzaba el puente, vio a una mujer vestida con un elegante traje negro, completamente empapada, y parada bajo una de las luces del puente. Pensando que podría estar en peligro, Jorge detuvo el carro y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer, con un tono suave pero firme, le pidió que la llevara al centro de Barranquilla. Durante el trayecto, Jorge notó que la mujer apenas hablaba y que su presencia llenaba el vehículo de una inexplicable sensación de frío. Cuando llegaron al destino indicado, ella le pidió que esperara mientras bajaba a buscar algo. Pasaron los minutos y al no verla regresar, Jorge decidió bajar a buscarla. Grande fue su sorpresa al descubrir que no había nadie en la calle y que el asiento donde ella había estado sentada estaba completamente seco, a pesar de la lluvia. Días después, Jorge compartió su historia con otros taxistas y ellos le confirmaron que había sido víctima del famoso fantasma del puente, Pumarejo,
Según la leyenda, se trata del espíritu de una mujer que murió ahogada en el río Magdalena hace décadas y que aparece buscando a alguien que la lleve de regreso a casa, aunque nunca llega a su destino. La mujer de la curva en la vía al Alto de Letras, la carretera que cruza el Alto de Letras, conocida por ser una de las más altas y desafiantes de Colombia, también es célebre por las historias aterradoras que cuentan los taxistas y conductores que circulan por ella. Entre las más inquietantes está la de la mujer de la curva, una figura que ha aterrorizado a quienes transitan esta peligrosa vía durante las noches de neblina. Pedro, un taxista de Manizales, relató que una madrugada, mientras llevaba a un pasajero hacia Honda, vio a una mujer joven parada al borde de una de las curvas más cerradas, vestida con un largo vestido blanco que parecía brillar en la penumbra. La mujer alzó la mano en señal de pedir ayuda y Pedro, preocupado, detuvo su vehículo. La joven subió al asiento trasero y con voz temblorosa le pidió que la llevara al siguiente pueblo. Durante el trayecto, Pedro intentó conversar con ella, pero sus respuestas eran cortas y casi inaudibles. Al llegar a una curva particularmente peligrosa, la mujer de repente señaló hacia el abismo y le dijo: «Tenga cuidado, aquí fue donde pasó». Pedro sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero cuando volteó para mirarla, el asiento trasero estaba vacío. Frenó de golpe y salió del carro, pero no había rastro de ella. Más tarde, Pedro se enteró por otros conductores que esa curva había sido escenario de un accidente trágico años atrás, donde una joven perdió la vida al caer su vehículo al vacío. Desde entonces, su espíritu aparece para advertir a los viajeros sobre el peligro, aunque su presencia siempre deja a quienes la ven con una sensación de terror inolvidable. El pasajero silencioso de la carretera a Medellín. En la carretera que conecta Medellín con el municipio de Río Negro, es común escuchar entre los taxistas historias de apariciones inexplicables. Una de las más famosas es la del pasajero silencioso, un hombre que, según los relatos, se sube a los taxis para desaparecer antes de llegar a su destino. Carlos, un taxista con más de una década de experiencia, relató una experiencia que lo dejó marcado para siempre. Una noche, mientras volvía de Río Negro hacia Medellín, un hombre vestido con una chaqueta negra y un sombrero lo detuvo en un tramo solitario de la carretera. Subió al asiento trasero sin decir palabra, pero con un gesto señaló la dirección en la que quería ir. Carlos, aunque extrañado por su silencio, no le dio mayor importancia y continuó conduciendo. Sin embargo, a medida que avanzaban, el ambiente dentro del taxi se volvió cada vez más pesado. Un olor a tierra húmeda llenaba el vehículo, y por momentos Carlos sentía que el hombre lo observaba fijamente a través del espejo retrovisor. Cuando finalmente llegaron a un cruce cerca de Medellín, el hombre señaló que se detuviera. Carlos giró para indicarle la tarifa, pero el asiento trasero estaba completamente vacío. Horrorizado, Carlos arrancó de inmediato y no se detuvo hasta llegar a la ciudad. Días después, otros taxistas le contaron que ese pasajero era conocido en la región. Se trataba de un hombre que había muerto años atrás en un accidente en esa misma carretera. Su espíritu, según dicen, sigue tomando taxis en busca de alguien que lo lleve de regreso a casa, aunque nunca parece encontrarla. El espíritu del chamán del río Amazonas en lo profundo de la selva amazónica, donde los ríos serpentean entre una densa vegetación y el canto de los animales nocturnos domina el aire, se cuenta una historia aterradora que ha pasado de generación en generación entre los habitantes y pescadores locales. Según la leyenda, el espíritu de un chamán, conocido como el guardián del río, se manifiesta a quienes osan cruzar sus aguas en la oscuridad de la noche sin mostrar respeto por la selva. Mario, un pescador experimentado, decidió salir una noche a pescar cerca de un afluente del Amazonas. Aunque algunos ancianos le habían advertido sobre las extrañas apariciones que se daban en esa zona, Mario, escéptico, ignoró las advertencias y llevó su canoa al agua. Todo estaba tranquilo hasta que, en medio de la bruma, una figura emergió de la nada sobre la superficie del río. Era un hombre anciano, con un rostro cubierto de pinturas tribales y ojos que brillaban como brasas encendidas. Vestía ropas tradicionales, de chamán, y llevaba en la mano un bastón tallado con símbolos antiguos. Sin pronunciar palabra, señaló a Mario, y con un movimiento de su mano hizo que el río comenzara a agitarse violentamente. La canoa de Mario se tambaleó, y él intentó remar de regreso, pero las aguas lo arrastraban más hacia el centro. En medio del caos, escuchó una voz grave y profunda que le reprochaba haber invadido el territorio sagrado sin permiso. Luego, el chamán desapareció y las aguas se calmaron. Cuando Mario logró regresar a la orilla, notó que en su canoa había marcas quemadas con extraños símbolos que no pudo explicar.
Desde aquella noche, Mario dejó de pescar en la oscuridad y comenzó a ofrecer tabaco y frutas al río como señal de respeto. Asegura que desde entonces nunca más ha sentido la presencia del guardián del río, pero no deja de advertir a otros sobre la importancia de respetar las creencias y espíritus de la selva. La mujer que flota. Sobre el río Yarí, en un remoto sector del Amazonas, cerca del río Yarí, los habitantes de las comunidades indígenas han hablado durante décadas de una mujer espectral que aparece flotando sobre el río durante las noches más oscuras. La llaman la Madre del Agua, y su presencia está asociada tanto con advertencias como con castigos a quienes profanan el río o dañan la naturaleza. Clara, una joven profesora que trabajaba en una comunidad cerca del Yarí, decidió quedarse en la escuela hasta tarde para preparar materiales educativos. Cuando la noche cayó, el silencio de la selva fue roto por un extraño susurro que parecía venir del río cercano. Intrigada y un poco inquieta, Clara salió con una linterna para investigar. Al llegar a la orilla, vio una figura femenina cubierta por un manto blanco que flotaba sobre las aguas del río. Su rostro era pálido y sus ojos parecían vacíos, como si estuvieran hechos de pura oscuridad. La mujer extendió un brazo hacia Clara y le susurró: «Devuélvelo». Clara, confundida, dio un paso atrás, pero la figura seguía señalándola como si exigiera algo. Fue entonces cuando recordó que semanas atrás un grupo de turistas había dejado basura en la orilla del río y ella no había hecho nada por detenerlos. Asustada, Clara corrió de regreso a la escuela y al día siguiente organizó a los estudiantes para limpiar el lugar. Desde aquel encuentro, Clara asegura que nunca más ha visto a la mujer del río, pero algunos pescadores afirman que ella sigue apareciendo a quienes no respetan la naturaleza. Su misión es proteger las aguas y castigar a los que olvidan que el Amazonas es un lugar sagrado. El hombre sin rostro de la selva profunda, en el corazón de la Amazonía colombiana, entre los densos árboles y los sonidos inquietantes de la noche, se cuenta una historia aterradora sobre un ente conocido como el hombre sin rostro. Este espíritu es temido por los indígenas y exploradores que se atreven a adentrarse en zonas no cartografiadas de la selva, pues su presencia está asociada con desapariciones y locura. Julián, un guía turístico con años de experiencia, lideraba un grupo pequeño de aventureros en una caminata hacia una comunidad indígena. Durante el trayecto, uno de los turistas se separó del grupo para tomar fotografías y no volvió. Julián, preocupado, organizó una búsqueda inmediata. Después de horas de gritos y rastreo en vano, encontraron al hombre en un claro, de pie y completamente inmóvil, mirando hacia un árbol. Cuando se acercaron, descubrieron que estaba en estado de shock y murmuraba palabras incoherentes. Lo más extraño era que justo frente a él había una figura humanoide hecha de lianas y hojas, pero sin un rostro distinguible. Julián trató de mover al turista, pero al tocarlo sintió un frío intenso que lo recorrió por completo. La figura parecía moverse lentamente hacia ellos, aunque no tenía piernas ni pies. Con un grito, Julián arrastró al hombre hacia el campamento, donde finalmente despertó, pero jamás pudo recordar lo que había visto. Desde entonces, Julián evita ciertas áreas de la selva y advierte a los turistas que no se separen del grupo, pues asegura que el hombre sin rostro sigue vigilando. El barquero de las sombras del río Putumayo. El río Putumayo, una de las principales arterias fluviales de la Amazonía, los pescadores y navegantes locales hablan de un misterioso barquero que aparece cuando la niebla es más densa. Se dice que este hombre, vestido con un sombrero de ala ancha y un abrigo largo, nunca muestra su rostro y guía su canoa en silencio, sin importar si las aguas están tranquilas o embravecidas. Luis, un experimentado lanchero, relató que una noche, mientras transportaba suministros a un pueblo remoto, una densa niebla cubrió el río, reduciendo su visibilidad a casi nada. En medio de la oscuridad, vio una luz tenue que parecía provenir de una pequeña embarcación. Al acercarse, distinguió la figura de un hombre en una canoa, inmóvil y sosteniendo un remo pero sin remar. Luis intentó llamar su atención, pero el hombre no respondió. En cambio, la canoa comenzó a seguir su lancha a la misma velocidad, sin que el barquero moviera un solo músculo. Aterrorizado, Luis aceleró, pero la figura permanecía a su lado, hasta que de repente desapareció en la niebla. Cuando llegó al pueblo, los ancianos le contaron que el barquero es un alma perdida que guía a los espíritus de los ahogados hacia el otro mundo. Sin embargo, si alguien vivo lo ve por mucho tiempo, corre el riesgo de perderse en el río para siempre y unirse a su tripulación fantasma. Desde aquella noche, Luis evita navegar cuando la niebla se apodera del Putumayo. La niña del árbol milenario.
En lo profundo de la selva amazónica, cerca de un gigantesco árbol milenario que los indígenas consideran sagrado, se cuenta la historia de una niña que aparece a los viajeros perdidos. Según los relatos, esta niña es el espíritu protector del árbol, pero su presencia no siempre es un buen augurio. María y Santiago, una pareja de biólogos, llegaron a la región para estudiar la biodiversidad en esa área remota. Una tarde, mientras exploraban, se alejaron del campamento sin darse cuenta de que la noche comenzaba a caer. Al intentar regresar, se perdieron en la espesura de la selva. De pronto, escucharon la risa suave de una niña. Al girar, vieron a una pequeña con cabello negro liso y un vestido blanco, parada junto a un árbol inmenso. Sin decir una palabra, la niña levantó la mano y señaló hacia una dirección. Aunque la escena era inquietante, decidieron seguir las indicaciones, pues no tenían otra opción. Mientras avanzaban, la figura de la niña parecía desaparecer y reaparecer entre los árboles, siempre señalándoles el camino. Finalmente encontraron un sendero que los llevó de regreso al campamento. Pero cuando intentaron agradecer a la niña, se dieron cuenta de que estaba parada junto al árbol milenario, con los ojos completamente negros, observándolos fijamente hasta que se desvaneció. En el aire. Al contar su experiencia a los indígenas locales, les dijeron que la niña aparece para guiar a los viajeros perdidos. Pero si estos dañan la naturaleza o muestran desdén por el entorno, ella los conduce hacia el corazón de la selva, donde nunca son encontrados. El hombre de los ojos amarillos, en un remoto sector del Amazonas, cerca de un asentamiento indígena, en la ribera del río Caquetá, se habla de una figura aterradora conocida como el hombre de los ojos amarillos. Este ser aparece a los cazadores y exploradores que invaden zonas prohibidas, donde los espíritus de la selva no toleran la presencia humana. Jairo, un cazador experimentado, decidió ignorar las advertencias de los indígenas y se adentró en Inooteciñós, una zona considerada sagrada para buscar presas. Durante la primera noche en la selva, escuchó pasos pesados alrededor de su campamento, pero no vio a nadie. Al amanecer, encontró huellas humanas de gran tamaño rodeando su tienda, aunque estaba seguro de que no había nadie más en la zona. La siguiente noche los sonidos se intensificaron. Jairo escuchó gruñidos bajos y una risa gutural que parecía venir de todas partes a la vez. Con el corazón acelerado, encendió su linterna y apuntó hacia los árboles. Fue entonces cuando lo vio. Una figura alta y delgada, con piel oscura y ojos amarillos brillantes que lo miraban fijamente desde las sombras. El ser no se movía, pero Jairo sintió como si lo estuviera desafiando. Intentó disparar su rifle, pero el arma se atascó inexplicablemente. En ese momento, el hombre de los ojos amarillos levantó una mano y Jairo sintió un peso inmenso en el pecho, como si la selva misma lo estuviera aplastando. Desesperado, huyó dejando todas sus pertenencias atrás. Al día siguiente regresó al pueblo y juró no volver a cazar en esa área. Los ancianos le dijeron que había enfrentado al espíritu guardián de la selva, que protege a los animales y castiga a los intrusos. Desde entonces, Jairo vive con un miedo constante, convencido de que los ojos amarillos lo siguen observando, incluso en sus sueños. La Dama del Lago de Guatavita, en la región de Cundinamarca, cerca del lago de Guatavita, se narra una historia que ha marcado la tradición de los pueblos aledaños. El lago, famoso por ser el lugar de la leyenda de El Dorado, guarda un secreto, aún más oscuro. Se habla de una dama que en la época precolombina fue sacrificada por su pueblo en las aguas del lago, en un intento por calmar la ira de los dioses. La historia cuenta que en el siglo XVI, antes de la llegada de los españoles, el pueblo muisca vivía en armonía con la naturaleza. La tribu adoraba a los dioses del agua y la tierra, pero un año las cosechas fueron malas y el clima extremadamente seco. La desesperación se apoderó del pueblo, y los chamanes dijeron que para evitar la destrucción, una vida debía ser ofrecida a los dioses. La elegida fue una joven mujer llamada Xochitl, quien era conocida por su belleza y sabiduría. Xochitl fue llevada en una ceremonia solemne hasta las aguas del lago de Guatavita, donde fue sacrificada para aplacar la furia de los dioses. La tradición dice que su alma se unió al agua, transformándose en la guardiana del lago, una figura que nunca encontraría la paz. Desde aquel sacrificio, muchas personas que han visitado el lago aseguran haber visto una mujer vestida con un manto blanco flotando sobre las aguas, especialmente en las noches de luna llena. Se dice que cuando la niebla cubre el lago, es cuando ella aparece con su rostro etéreo, mirando a los viajeros con una mirada vacía, perdida en la eternidad. Algunos dicen que al acercarse al agua, pueden escuchar su voz susurrando en sus oídos, pidiendo compañía en su viaje sin fin. Aquellos que se han atrevido a nadar en el lago
o incluso acercarse demasiado a sus aguas, cuentan que han sido arrastrados por una fuerza invisible, como si alguien o algo intentara sumergirlos en sus profundidades. La leyenda asegura que la Dama del Lago es la última prueba para aquellos que buscan tesoros en sus aguas, pues los que se atreven a robar o profanar el lugar serán arrastrados para siempre al fondo, donde descansan los restos de Xochitl, condenados a estar con ella por la eternidad. Las historias que acabas de escuchar no son solo relatos, son advertencias. Nunca ignores los susurros, las sombras, ni las puertas cerradas. Yo soy Juan, y esta fue una hora de historias de terror. Pero cuidado, porque a veces lo más aterrador comienza justo después de que apagues este video. Hasta la próxima, si te atreves.